Estamos de regreso, como lo prometimos, con un tema súper interesante que... Oye, Matías, a propósito de Agenda Verde, ¿ya te acabaste tu agua? ¿Me regalas la botella? Claro, pero ¿qué vas a hacer con ella? A ver, espérame. Llévate a la basura, no creas que la iba a dejar por ahí arrumbada, ¿eh? No, precisamente por eso. Una botella de plástico no es basura, sino un residuo. ¿Cuál es la diferencia? Que basura se refiere a todo aquello que ya no tiene ninguna utilidad, como los tickets, estampas, toallitas húmedas, etc. ¿Y residuo? Los residuos son todo lo contrario. Es aquello que se puede reutilizar o reciclar, como el plástico, el aluminio, vidrio, cartón, metal, etc. Muchas gracias por la explicación, Pamela. Entonces me quedo con ella. No, espérate. Los residuos también tienen muchas clasificaciones. Por ejemplo, según su origen. Comerciales, industriales, hospitalarios, tóxicos, domiciliarios y escolares, entre otros. Estos últimos dos especialmente son de los que hablaremos en este programa. Los residuos que se producen tanto en casa como en la escuela. Ah, ok, ahora entiendo hacia dónde vas. Residuos orgánicos e inorgánicos, biodegradables o no biodegradables, ¿verdad? Más o menos, sí. Pero esas son otras dos clasificaciones, tanto por su origen como por su impacto ecológico. ¿Sabías que en la Ciudad de México en un año se genera tal cantidad de basura que equivale a llenar 3 veces el Estadio Azteca? ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sabes, yo creo que no solamente nos tendríamos que preocupar en qué hacer con todo eso, sino también deberíamos preocuparnos por no generar tal cantidad de basura. Es mucho más fácil de lo que parece comenzar a generar un cambio. Así que empecemos ya. Ahora existe otro concepto clave en lo que nuestro tema se refiere. Se trata de la economía circular. Ah, yo he escuchado hablar de ella. Déjame ver, si no me equivoco, se trata de lograr un proceso cíclico, imitando a la misma naturaleza, de tal forma que no existan residuos y todo sea aprovechado, ¿verdad? ¿Lo explicaste? De una manera impecable. Actualmente utilizamos un proceso lineal en el que creamos, producimos y desechamos. Los desechos se convierten en basura, la basura en contaminación y todo por prácticas obsesivas de consumo. Compramos el modelo más reciente de un celular y al anterior lo tiramos. Se descompuso un aparato o lo que sea y directo a la basura. Y si tenemos el dinero, vamos y corriendo a la tienda y compramos el nuevo. Es cierto, Matías, y no se diga de empaques, uniceles, que estando nuevos se van al tiradero. ¿Qué ocurre entonces? Que generamos muchos más residuos de los que la naturaleza soporta. Para poder cambiar esto, tenemos que comenzar por nuestros hábitos y costumbres. Por ejemplo, en el caso de los residuos de aparatos electrónicos, lo ideal sería juntarlos y depositarlos en un mismo lugar. Exacto. De esa manera los productores y fabricantes podrían solamente recomponerlos o transformarlos, ¿no? Y para cerrar el ciclo, que todo sea transportado en vehículos con energías renovables sería lo ideal. Lo bueno es que ya hay muchas personas con empresas que lo practican. No estamos hablando de sueños. La economía circular ya empieza a ser una realidad. De esto hablaremos con nuestro siguiente invitado. Vamos con Sofía Díaz Rivera, una mujer que ha dedicado prácticamente toda su trayectoria profesional a fomentar la economía circular. Sofía, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias, Pamela. Gracias, Matías, por tenerme aquí con ustedes hoy. Sofía, ¿qué es la economía circular? Mira, la economía circular es un sistema donde los productos y materiales permanecen en uso y se elimina el concepto de basura y por ende los sistemas naturales se regeneran. Por ejemplo, hoy estamos en un sistema de economía lineal donde se extrae la materia prima, se produce, se usa y después se tira y se convierte en residuo. Hoy estamos en una etapa de transición, por así decir, donde cada vez más estamos reutilizando y reciclando materiales, pero todavía sigue existiendo el concepto de basura o residuos. Estaremos en economía circular cuando no exista ni basura ni residuos. Por ejemplo, una manzana, cuando tú vas en el bosque y tú la tiras, el hueso de la manzana se convierte en alimento para la tierra, se degrada y se convierte en alimento fertilizante para la tierra. Igual, una botella de PET, si tú la separas correctamente y es acopiada para ser reciclada, se puede convertir en otra botella de PET
Y así en estos dos casos estamos eliminando el concepto de basura. Justo con los datos que estás mencionando, ¿quién tiene mayor responsabilidad en la implementación de una economía circular? ¿Los consumidores o las empresas? Mira, es una buena pregunta, Matías, y un poco complicada de responder, porque en México la responsabilidad del manejo de residuos es compartida. ¿Qué significa esto? Que la comparten la industria o las empresas, el gobierno y los consumidores. Y las tres partes tenemos que hacer nuestra labor, ¿no? Los consumidores separando bien los residuos, reciclables, no reciclables y orgánicos, las empresas diseñando los productos para que sean reciclables, reusables o compostables, apoyando la recolección y reciclaje, y el gobierno creando la legislación y infraestructura adecuada para lograr el acopio y reciclaje de los residuos. Oye, Sofía, y asumiendo que todos contribuyéramos con nuestra parte, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en llegar a un punto de equilibrio en la economía circular en nuestro país, obviamente? Todo depende de qué tan bien y en sintonía trabajemos, como decía, consumidores, gobierno, industria, para lograr estas acciones. Si solo un actor hace su parte, pues nos tomará más tiempo llegar. O sea, evidentemente sí llegaremos, pero nos va a tomar mucho más tiempo llegar a este equilibrio o economía circular donde decía que ya no hay concepto de basura. Oye, ¿cuál es el residuo que más se genera en México y cuál es el que más hace falta por reciclar? El residuo que más se genera en México es el orgánico, con 46%. Lo bueno de este residuo es que este residuo, como decía, se puede aprovechar para hacer composta y lograr que los nutrientes regresen a la tierra. Después, 32% de los residuos son reciclables. Aquí viene el papel, el cartón, el aluminio, los metales, papel y vidrio. Y solo 22% no se puede reciclar, que son pues, los residuos sanitarios, pañales, material de construcción, pero a final de cuentas, pues sí, un alto porcentaje de la basura se puede aprovechar, solo es cuestión de poner los medios para que así sea. De los reciclables, los que se reciclan más es el papel, cartón y aluminio, que tienen tasas de acopio de arriba del 90%. Wow. Que sigue el PET, que tiene 53% de tasa de acopio. Y contrario a lo que muchos piensan, de que el vidrio, ¿no? Muchos dicen, no, el vidrio, hay que reciclar el vidrio. No, pues el vidrio tiene tasas de acopio de abajo del 10%. O sea, si realmente pues acaba enterrado en rellenos sanitarios. ¿Y cómo podrían las familias aprovechar los residuos en su casa? No, lo primero que pueden hacer es tratar de reutilizar los envases o empaques los que ellos compran los productos. Si no pueden, lo que yo sugiero es que pongan un bote de basura especial para los reciclables, para echarlos ahí. Porque si tú los metes en la basura mixta, ya con los orgánicos, pues empiezan a perder valor los reciclables. Entonces yo les voy a dar 3 ideas de qué es lo que pueden hacer con los reciclables. Perfecto. 1, si ustedes en su ciudad ven que el camión de la basura o el barrendero trae como muchas bolsas colgadas, eso significa que él está separando los reciclables para después llevarlos a un centro de acopio. Entonces, dáselos a él directo. Te va a agradecer que se los des separados. 2, si no existe esto en tu ciudad, en muchas ciudades hay recolectores o pepenadores que se adelantan al camión de recolección y abren las bolsas de basura que tú pones en la calle para sacar los reciclables. Igual, dale a él directo la bolsa con los reciclables. Sí. Y 3, tú puedes directamente llevarlo a un centro de acopio y ganarte un poco de dinero, porque a final de cuentas estos materiales tienen un valor y lo pagan por kilogramo de material en los centros de acopio. Entonces, cualquiera de estas 3 lo pueden hacer. Lo peor que puede pasar es que estos materiales reciclables pues terminen enterrados en rellenos sanitarios o bien dispersos en el medio ambiente, ¿no? Claro. Oye, con base a tu experiencia con el plástico, ¿cuál es el impacto y las acciones primordiales en las escuelas? Mira, lo que yo he visto es ya muchas escuelas tienen programas de reciclaje, ya sea para llevar reciclables desde su casa o lo que consumen en las escuelas que puedan ser reciclados. Entonces, los padres de familia que muchas veces no reciclaban, a raíz de los estudiantes, empiezan a hacer esta práctica en casa. Sofía, ¿qué proyectos has impulsado tú en las empresas en las que has trabajado? Primero es diseñar empaques circulares. ¿Qué significa esto? O sea, diseñar empaques que puedan ser reciclados, reusados o compostables, porque de nada sirve diseñar un producto que no es ninguna de estas 3. 2, realizar proyectos para garantizar el acopio de estos materiales. Una vez que diseñas un producto que es reciclable,
cómo se va a copiar para posteriormente ser reciclado. Y el tercero, usar materiales reciclables dentro de los empaques y embalajes, que he diseñado productos desde 25% de contenido reciclado hasta 100% de contenido reciclado. Wow. En algunos, que esto ayuda a fomentar la economía circular y lo que decía de que haya cero basura. Oye, Sofía, y ya para concluir esta entrevista, ¿qué mensaje te gustaría decirle a los jóvenes que nos están viendo? Pues les diría que el cambio está en sus manos. O sea, ellos con el simple hecho de poner un envase reciclable en el bote, dárselo al camión de la basura, al reciclador o llevarlo a un centro de acopio, están haciendo lo suyo para llegar a una economía circular. Y les diría que tienen todo para volverse embajadores ambientales y contagiar su pasión a los compañeros y amigos. Y eso que estás diciendo son cosas básicas que todos los podemos hacer, todos tenemos la facilidad de hacerlo y vamos a ayudar a nuestro planeta, que definitivamente pues somos parte de. Muchísimas gracias, Sofía. Ya que hablamos de los residuos que se generan en casa o en la escuela, es importante señalar que los residuos orgánicos son los que de mejor manera se podrían aprovechar. Sí, los residuos de origen natural, los que se echan a perder, como cáscaras de fruta o verdura, restos de comida, cascarones de huevo, pan, tortillas, filtros para café, bolsitas de té, heces de animales, lácteos sin recipientes, huesos, semillas, flores, pasto y hojarasca. Separar adecuadamente tus residuos orgánicos permite que se pueden transformar en algo útil. Por ejemplo, abono para las plantas, alimento para animales de granja, jabones y hasta en biogás, un combustible capaz de generar energía eléctrica a partir de materia orgánica en descomposición. Y precisamente a partir del abono para las plantas ha surgido una tendencia en las ciudades para construir huertos caseros. También he oído hablar mucho al respecto, pero como decíamos, es algo que podemos implementar en cualquier escuela, aprovechando áreas verdes, jardines comunitarios, azoteas e incluso en macetas. Claro, y para ello tenemos hoy a una experta que nos va a explicar cómo podemos tener un huerto en nuestra casa. Los residuos orgánicos son los más benevolentes con el medio ambiente. Para hablar de este tema, vamos con Elisa Garza García. Muchas gracias, Elisa, por estar con nosotros y haber aceptado esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme y me da muchísimo gusto que cada vez haya más interés por estos temas que nos conciernen a todos y que son cosas que podemos trabajar desde casa y no saben cómo ayuda al planeta. Exacto. Y a ver, empecemos desde el principio, vaya por este juego de palabras. ¿Qué son los residuos orgánicos? Mira, los residuos orgánicos, hay un juego de palabras ahí muy chistoso, ¿no? Pero algo orgánico es algo que proviene de algo que estuvo vivo. Entonces, realmente casi todos nuestros residuos son orgánicos, ¿no? Porque vienen, no sé, de un cartón que venía de un árbol, de un plástico que viene de un combustible fósil, de una planta, de un vegetal, de un animal. Entonces, es todo aquel residuo que se llega a biodegradar y a convertirse en tierra otra vez. Eso es un residuo orgánico. Hay algunos que se integran a la tierra y hay otros que ya no se integran a la tierra por su composición química, por este proceso que llevan químico. Oye, Elisa, ¿y los residuos orgánicos cómo se transforman en composta? Bueno, esto sí es como magia, les voy a platicar. A ver. Los residuos orgánicos, como les decía, todo viene de algo que ya estaba vivo, ¿no? Entonces, así como dicen, polvo eres y en polvo te convertirás, casi es así como funciona este rollo, ¿no? Tú los pones en un recipiente, el que tengas, puede ser inclusive hasta un hoyo en la misma tierra, los dejas ahí por un tiempo y hay muchos microorganismos. Todos estos microorganismos viven en la tierra, se van formando adentro de nuestros mismos desperdicios, que son hongos, son micorrizas, etcétera. Entonces, ellos mismos se van descomponiendo. Ahí llegan cochinillas, llegan gusanos que se empiezan a comer estos residuos y estos residuos se empiezan a transformar y se hacen tierra. Así es como mágico, en verdad. Abres tu composta y a los 2 o 3 meses ves tierra. O sea, yo cuando doy mis talleres me dicen, es que ¿cómo le haces? ¿Qué le echas para que se convierte? No, nada. O sea, todos los residuos se vuelven
vuelven a convertirse en tierra, ¿no? En tierra, pero aparte está llena de nutrientes, porque imagínate, Sí. pues, no sé, se descompuso una papa, pues entonces está llena de potasio, ¿no? Se descompuso una naranja, pues está llena de vitamina C, entonces está llenísimo de nutrientes, lleno de Wow. microorganismos, que son súper importantes estos microorganismos para que trabaje nuestra tierra y la vuelvan a nutrir la tierra. Oye, bien lo dijiste al inicio que es como un juego de palabras. Entonces, de manera orgánica se hace esta tierra. Exactamente, sí, o sea, todo regresa a la tierra, en verdad es mágico y es súper fácil de hacerlo. Tú lo único que vas a hacer es ir haciendo como si hicieras una lasaña, ¿no? Como si hicieras capas. Entonces vas poniendo una capa verde, que son todos nuestros desperdicios, y luego una capa seca, se llama, que es una capa seca, pueden ser hojas, por Hojas, ejemplo, ¿no? claro. Hojas secas de los árboles, puede ser acerrín, puede ser viruta, puede ser algunos trozos de nuestros árboles, de las ramas, pero de las delgaditas, porque entre más delgadito y más picadito esté todo, pues obviamente va a ser mucho más rápido este proceso, ¿no? Entonces tú vas haciendo esta capa como de lasaña, la vas poniendo así una arriba de otra, y esta paja, todo lo seco, nos va a ayudar a que se empiece a calentar. Con este calentamiento que hay ahí adentro, es como si tú metieras tu comida al horno, así es la tierra, así son todos estos desperdicios orgánicos, tú los calientas y por medio de esta fermentación se convierten en tierra así, y aparte tierra que huele delicioso, llena de nutrientes, que la puedes ocupar en tu huerto, en tus macetas, toda tierra con microorganismos, y que tú pongas una planta ahí. Esta planta para vivir necesita hacer la fotosíntesis. Creo que todos vimos esa parte en la primaria, ¿no? Para hacer esta fotosíntesis, la plantita tiene que agarrar carbono de la atmósfera. Entonces, desde una sencillita planta que tú tengas en tu azotea o tu jardín, lo que puedas tener que tenga esta tierra llena de nutrientes, llena de microorganismos vivos, y una planta encima nos está ayudando a secuestrar este carbono de la atmósfera, y todos juntos podemos bajar el calentamiento de la tierra. O sea, imagínense el poder que tiene la tierra, el poder que tiene hacer composta y el poder que tiene plantar. Me llama mucho la atención este comentario que hiciste al principio de que empezabas a hablar de la composta, porque me parece que es bien importante resaltar que no huele feo, porque mucha gente piensa que va a oler feo si hace composta, que va a tener ratas, y entonces tienen miedo de hacer una composta. Entonces estaría padre si nos platicas de esto para quitar ese mito y que la gente se atreva a tener su composta. Sí pueden llegar a tener esos momentos, pero es porque no está bien hecha la composta. Pero es como todo, cuando aprendemos a caminar siempre nos caímos 20 veces, ¿no? Entonces es como todo, y sí se puede y es muy fácil. Tú vas a ir haciendo las capas, como te dije, lo puedes hacer adentro de una maceta de barro. Tiene que tener drenaje porque todo esto, pues imagínense, todos estos líquidos producen un lixiviado. Lo puedes hacer directo en la tierra, en un hoyo. Tú vas a ir haciendo tus capas, y siempre mero arriba debemos de poner una capa de hojas secas. Ahora, nosotros estamos hablando de una composta urbana, en donde vivimos en lugares chicos, en donde tenemos vecinos, en donde yo creo que hay más ratas en la ciudad que en el campo. Te lo juro. Sí, seguro. Entonces, sí puedes llegar a tener estas visitas no deseadas, pero lo que podemos hacer es hacer una composta seca y taparla. Por ejemplo, tú puedes poner una maceta de barro con una tapa y un block arriba, ¿no? O sea, entonces ahí ya se está haciendo todo adentro y no hay quien entre. Adentro, por supuesto, van a llegar cochinillas, qué padre, y felicidades, porque si no llegan, estamos teniendo problemas. Van a llegar lombrices, gusanos, algunos otros animalitos chiquitos que veamos por ahí. No se van a salir de la composta, no nos van a venir a atacar en la noche, a la cama, ni nada, no va a pasar absolutamente nada. Ellos están trabajando, ellos son nuestros descomponedores, ¿no? De ahí, de toda esta materia. Entonces los queremos ver ahí adentro. Puedes llegar a tener malos olores, pero es porque hay un desequilibrio. O pusiste muchísima materia verde y se te olvidó poner seca, o la tienes en algún lugar. Por ejemplo, si vives en un lugar que hace muchísimo calor y la pones en una cubeta de plástico, que también se puede hacer, pero el plástico guarda calor, y vives en un lugar que tiene mucho calor, entonces a lo mejor la temperatura es exageradamente alta, entonces puede estar también ahí retrasando un poquito la fermentación.
o no hiciste caso y le pusiste muchísima agua, entonces no se está también haciendo bien esta fermentación. Sí hay ciertos pasos que hay que seguir. Tengo ahí un videíto en mi canal de YouTube. Con eso puedes hacer un huerto y con eso puedes hacer tu composta, ¿no? Ahí, ojo, claro, como estamos hablando de una composta urbana, estamos metiendo casi puros residuos que son crudos. Por supuesto, si yo empiezo a tirar también mi carne, mi pollo, mi pescado, si es que comen carne, pues obviamente sí va a traer ratones, ¿no? Entonces tratar de hacerlo solamente con los desperdicios de fruta, de verdura, las servilletas, con cosas así que no tengan olores muy fuertes para no entrar a esto. Y los otros restos, ¿qué podemos hacer con los otros restos? Hay muchas empresas ahorita que están surgiendo muy padres que pasan a tu casa por esos desperdicios, por absolutamente todo. O sea, te lo mandan en una cubeta, se lo llevan y te regresan tierra, te regresan ya la composta hecha, ¿no? Definitivamente. Oye, y yo creo que me quedo con algo muy importante. Es saber el proceso, pero animarnos a hacernos. Bien lo dijiste, estamos empezando a gatear y ¿qué pasa? Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y yo creo que no tenerle miedo a hacerlo, ¿no? En este caso que son las compostas y justo lo que decía Pam, hay muchos mitos atrás de ella, pero ahorita lo dejaste muy claro y creo que el hacer mucho énfasis en eso a nuestra audiencia, de verdad te lo agradecemos mucho porque si hay muchos mitos, nos da miedo y hay muchas historias atrás, pero no, nada de eso. Sí, no, definitivamente. La cosa es aventarnos y a lo mejor no nos va a salir bien a la primera, pero nos va a salir bien, en verdad. Yo les aclaro, porque yo aprendí esto de a prueba y error. Por supuesto, me he metido a talleres, pero yo no soy agrónoma, yo soy mercadotecnista, soy mamá, soy esposa, cocinera, chofer, de todo. Y me da tiempo para tener mi huerto en mi casa, me da tiempo para hacer mi composta, me da tiempo para poner mis plantitas porque, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, o lo hacemos o nos vamos a quedar sin planeta. Y no es de que por los hijos y los hijos de... No, no, no. O sea, sí, pero es por mí. O sea, es por mí, porque yo quiero seguir viviendo. O sea, nos quedan poco menos de 7 años para revertir el cambio climático. Sí. O sea, en menos de 7 años es lo que nos queda según muchísimos estudios que se han hecho. Si en 7 años el mundo aumenta 1.5 grados, que se oye nada, pero es muchísimo, va a haber unas catástrofes naturales terribles porque se van a empezar a derretir los glaciales, más de lo que ya se están derritiendo ahorita. Y bueno, va a haber migraciones de animales que no nos podemos ni imaginar. Va a haber muchas cosas muy terribles que lo podemos evitar. Lo podemos evitar. Yo creo que el número 1 es dejar de consumir, dejar de creer que somos más si tenemos más. Ese es el número 1, dejar de consumir cosas que no necesitamos, que no nos hacen más y que en verdad que empezamos a entender que hay cosas mucho más importantes que tener cosas materiales. Y el número 2 es hacernos cargo nosotros mismos de nuestra propia basura, ser más conscientes en eso, ¿no? O sea, no, en eso se resumen todo lo que traen de... Ya no usas bolsa de plástico, ahora trae tu termo, y ahora que si ya no usas servilletas, usa el pañuelo, o sea, todo eso se resume en esto, ¿no? O sea, hay que vivir un poquito más sencillos, más simples. Por ejemplo, ahorita que decías de que se convierte en tierra y que podemos tener nuestras plantitas y todo eso, hay mucha gente que va a decir, recomiéndanos qué hacer para tener un huerto en casa, qué medidas tengo que tener en cuenta, qué plantas puedo poner, tú dinos. Es súper fácil tenerlo. Número 1, porque nos queda poco tiempo, tengo en mi página de internet www.elisahortaliza.com, dice cómo empiezo mi huerto, es una sección abierta, pueden meterse y son 13 pasos y ahí te voy explicando cómo los pongas. Tenemos que tomar en cuenta la temporada en donde vivimos, si vives en un lugar de calor, de frío, ¿no? Entonces, bueno, hagamos conciencia de eso que es súper importante. Elisa, muchísimas gracias por compartirnos estos tips y sobre todo por inspirarnos a hacer nuestro propio huerto y no tenerle miedo a nada. Simplemente es a lanzarnos y vamos a tener más beneficios. Gracias a ustedes y recuerden que es ahorita, nos quedan poco menos de 7 años para hacer algo por nuestro planeta. Aquí vivimos todos y tenemos que aprender a coexistir y a cuidarlo. Espero que a partir de hoy, como tú, Matías, muchos de nuestros televidentes no echen las botellas de plástico así sin más a la basura. Claro que no. Hay que poner nuestro grano de arena para que los residuos se reciclen y hacer un esfuerzo grande para generar cada vez menos cantidad de residuos. Y por ello nuestro reto de la semana nos ayudará a 2 cosas. Primero, a separar lo que se usó en casa. Y segundo, a ser lo más creativos que sea posible.
Se trata de reciclar o dar un nuevo uso a 3 desechos que se generan en los próximos días o incluso alguna cosa que lleve ahí tiempo arrumbada en casa. Por ejemplo, ¿qué pueden crear con los cartones cilíndricos de papel higiénico? O con algún envase de plástico o con botellas de vidrio. Incluso se vale presumir algo que ya hayan hecho con esos materiales, como por ejemplo una regadera para plantas, un envase para cosas de cocina, un estuche para guardar cables, joyería, esculturas. No se les olvide enviarnos fotos y videos a nuestras redes sociales. Nos pueden servir mucho para hacerlo y replicarlo en nuestros propios hogares. Estamos seguros de que nos encontraremos con grandes inventos, mucha creatividad y muy buenas ideas. Y es así, estimado Matías, que hemos cumplido una jornada más de reflexión y construcción de conocimiento. Terminamos este lunes 2 de noviembre de Jóvenes en TV, como lo dice nuestra calavera, curiosos, con nuevas preguntas y no lo dudo, con ganas de investigar. Efectivamente, Pamela, la curiosidad no morirá ni en el panteón. Ahí mismo, ¿por qué no? Estaremos aplicando los principios para respetar y cuidar la biodiversidad entre gusanos, bacterias, bichos. Nosotros mismos como residuos nos reciclamos creando nueva vida. Mañana seremos otros. Vigilaremos desde la tumba la reducción de los gases con efecto invernadero. Entenderemos los fractales en nuestro cuerpo, en la piel, los intestinos, en el ADN, esos que alguna vez estuvieron vivos. Además, no hay duda de que será más fácil entender la geometría euclidiana en el reducido espacio de nuestra caja. Y dejaremos como herencia nuestros archivos digitales. Eso sí, perfectamente almacenados en los soportes digitales o en la nube. Todo esto aquí lo aprendimos y a la tumba no lo llevamos. No es ningún secreto. Mañana será otro día y una nueva vida nos espera. Pidan su calaverita y sean felices. Hasta mañana.